Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase de repaso para el examen teórico técnico. ¿Te parece, Fer, que demos algunas pautas al principio? Dale, avancemos con eso. Buenos días a todos. Yo lo que les quería decir, bueno, hoy voy a estar en la primera parte de la clase, después siguen con Fernando, porque tengo ahora otra reunión. En el examen teórico técnico, recuerden que van a hacer preguntas múltiple choice, y que van a ser los temas que vimos. Entra una pregunta de bienes personales, de lo que se vio en la parte técnica. Entra una pregunta de la clase grabada de principios constitucionales relacionadas con los fallos, que están comentados también en el video. Después entran algunas de deducciones, venta y reemplazo, honorarios, ajuste por inflación impositivo, y también entran los dos temas que les mandamos a leer por su cuenta, que son salidas no documentadas y costo computable. Lo que vamos a dejar fuera solamente de todos los temas que se vieron para el segundo parcial, por supuesto, evaluación de inventarios, todo lo que se vio en el cronograma a partir del primer examen, entra. Excepto, vamos a dejar fuera del examen lo que es diferencia de cambio, ¿correcto, Fernando? Este Sí, cuatrimestre. correcto, era un poco lo que estuvimos conversando ayer, que eso va a quedar fuera de este segundo examen. En cuanto a la teoría. No así claro, no así para el final. Claro. Y el tema que les habíamos dicho en el foro de ir viendo de los dividendos, ese va a quedar para el final, subiremos algún video al respecto, ¿sí? La presunción de dividendos, ¿no? Y disposición de fondos en favor de terceros. Ese tema entra para el final y subiremos algún video. No sé si ustedes pudieron ir investigando o no lo que habíamos puesto en el foro, pero sí, por supuesto, tienen que saber que los dividendos no son computables para las propias sociedades de nuestro país, ¿no? Si las distribuyen otros sujetos del 73, eso sí, pero no todo el tema del artículo 50 y del artículo de 76 de disposición de fondos, porque eso entra para el final y va a haber un video aparte. Es decir, después entran todos los temas que están en el cronograma, desde el primer examen, incluyendo los que se dieron junto con la práctica, excepto diferencia de cambio, ¿no? Más los dos que les agregamos, nosotros que vean por su cuenta, salidas no documentadas, costo computable y el video de principios constitucionales. Esa era toda la aclaración. Ya está dicho en el campus un montón de veces, ¿no? Pero para aclarar eso. Bueno, y abrimos a preguntas, a las dudas. Ya les digo, cuando yo me vaya, sigue Fernando contestando cualquier cosa. Así que bueno, abrimos a las dudas que puedan tener. ¿Algo que me haya faltado, Fer, decir? No, estaba En haciendo el un tipo examen, checklist y está correcto. sí, con Las tres. honorarios directorios, tanto desde el punto de vista de la sociedad como desde el punto de vista del director, ¿no? Y no sé, deducciones de tercer artículo 91. Exacto, evaluación de bienes de cambio y de Hacienda. Sí. Ajuste por inflación impositivo. Y bueno, Deudores incobrables, que si bien está dentro de las deducciones, bueno, tenemos ahí un apartado puntual. sí, deudores incobrables, ¿qué más? Todo lo que sea tercera categoría. Bueno, abrimos a las preguntas que puedan tener los alumnos. No sé si te parece que te Vale, faltó algo, vos me decís. avancemos con las preguntas. En el aula 117 es en el curso mío, no sé en el tuyo, Fer. En la 115, la misma que tuvieron el teórico técnico. Bien, lo mismo
En el caso nuestro también, en la misma del teórico técnico, 117. Bueno. Buen día. Buen día. Buen día, Micaela. Bueno, yo tengo una duda con respecto a la evaluación de bienes de cambio, pero referido a Hacienda, en cuanto a los establecimientos de invernada, que dice que la evaluación va a ser el precio en plaza a la fecha de cierre de ejercicio en el mercado donde se acostumbra a operar. Mi duda es a qué refiere el mercado. O sea, ¿el mercado refiere a que hay un mercado por categoría de Hacienda o que, por ejemplo, yo puedo tener varios mercados de una categoría de Hacienda que varían cotización, por ejemplo? No, ¿dónde opera el productor? Por ejemplo, ¿opera en el mercado de Liniers? ¿Dónde opera? Claro, pero tiene que ver con la cotización, no con la categoría de Hacienda. No, con la cotización. Claro, ok, Sí, sí. perfecto. Pero o sea, vas a tener una cotización para cada tipo de Para cada Hacienda. tipo, Claro. claro. Sí, sí, Bien. sí, perfecto, gracias. No, por favor. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Zoe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, sigo con una pregunta de salidas no documentadas, que no me termina de cerrar el concepto. O sea, sí entiendo que hace referencia a los gastos que no son deducibles por no tener comprobante respaldatorio. Sí, estoy en lo cierto en ese punto de vista. Sí, Este, básicamente cuando vos generás una salida de fondos de la compañía y no tenés el comprobante. Entonces, en ese caso, la ley te establece una serie de supuestos en el cual vos no podés deducirte el gasto y por otra parte tenés que pagar el 35% del impuesto. Hay una situación en la cual se te exceptúa de pagar ese 35% cuando el monto de esa operación no llega a estar grabado en manos de la persona que recibió, ¿no es cierto?, ese servicio. Por ejemplo, el caso, no sé, de un pintor que vino, te pintó y te cobró 10.000 pesos. Bueno, si esa persona liquidara el impuesto a las ganancias, seguramente por los mínimos no imponibles no superaría el impuesto. Entonces, en ese caso, te dispensa de ingresar el 35%. A mí lo que no me queda claro ¿es complementario la liquidación del impuesto a las ganancias o entra en la determinación del impuesto? Ajá. Muy buena pregunta. Buena Muy pregunta. bien. Esa parte. Esa parte, porque lo que me confunde es que dentro de las excepciones dice que cuando hay evidencias de que se abonan servicios para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas, el gasto es deducible, pero además tributa la operación del 35%. Entonces como que me mareaba, porque si es Claro. deducible, ¿lo grabo o no lo grabo? Claro, porque el 35% ese es el impuesto que corresponde a ese beneficiario oculto, que no se sabe quién es quien está obteniendo la ganancia porque no emitió el comprobante. Claro, perfecto, lo entiendo, gracias. Entonces, por un lado tenés si la ley te admite o no deducirlo, que como vos bien dijiste en el artículo 106 del decreto, se resumen todas las excepciones, la que da la propia la ley, la que estaba mencionando Fernando, y otras más. Por ejemplo, cuando se adquieren bienes, se dan las excepciones a las consecuencias. En algunos casos te eximen de ingresar el 35%, en algunos casos te eximen también, o sea, te permiten computar la deducción, o si compras bienes, darle el tratamiento a ese bien que le corresponde según la ley. Si es un bien de cambio, lo considerarás bien de cambio; si es un bien de uso, lo considerarás bien de uso. O sea,
Hay dos consecuencias frente a una salida no documentada. La prohibición de la deducción del gasto en la propia declaración jurada es una, y después ingresar este 35%, que es el impuesto del beneficiario oculto, es la segunda. El artículo 106 te resume las propias excepciones que da el artículo 41 de la ley y agrega algunas, ¿no? Cuando se exime al contribuyente de una o de las dos consecuencias frente a una salida no documentada. Cuando puede deducir el gasto o tratar ese bien, si lo que compró fueron bienes como permite la ley del impuesto a las ganancias, o por el otro lado, cuando no hay que ingresar ese 35%, y en algunos casos, cuando puedo computar el gasto y a la vez no tengo que ingresar el 35%. Hay casos donde te dice, bueno, computás el gasto, pero ingresás el 35%. Hay veces que te dice, computás el gasto o tratás el bien de la manera de que se trate, pero a la vez no ingresás el 35%. Y hay veces que te dice, como dijo Fernando, no se ingresa el 35% cuando se prevé que eso no va a ser ganancia grabada en manos del beneficiario, pero eso lo va a determinar AFIP, ¿sí? Y va en una declaración aparte. La consecuencia en la propia declaración de contribuyente si puede o no deducir ese gasto, pero hay que fijarse bien lo que dice el 106 del decreto, ¿no? No sé, Fer, si lo dije bien. No, está bien, y por lo general, como preguntaba Iso, esto no lleva una declaración jurada directamente. En la práctica, esto es el ingreso a través de un volante de pago de ese 35%, y que por lo general no es el propio contribuyente el que lo liquida, sino que en la mayoría de los casos surge a través de algún ajuste fiscal, de alguna fiscalización, de alguna verificación por parte del fisco. Obviamente, si el contribuyente sabe que tiene deducido facturas que no tienen el comprobante respaldatorio, puede regularizarlo, ya sea abonando el impuesto, en un plan de pagos, etcétera. Y que por lo general las salidas no documentadas muchas veces están vinculadas con lo que se llaman facturas apócrifas o facturas truchas, en el cual, bueno, cada vez hay menos, porque hoy las facturas son la mayoría electrónicas, pero bueno, aún así siguen habiendo algunas situaciones, ¿no? Gracias. Para seguir con el mismo tema, tengo otra pregunta. Cuando la ley dice que las erogaciones no documentadas quedan obligadas a abonar sobre ya, o sea, a título propio, ¿hace referencia a que el sujeto pasivo es uno solo? Sobre salidas no documentadas, Sí. ahí lo que te dice es que la persona que se computó ese gasto es el responsable propio de ingresarlo. No es que el fisco le va a ir a cobrar a ese beneficiario oculto, sino que va a hacerlo en base al titular que recibió o que computó ese gasto. Ah, perfecto. Claro, Gracias. como no se sabe quién es el verdadero contribuyente, el que efectúa el gasto va a pasar a ser el responsable al cual el fisco le va a exigir el ingreso de ese tributo. ¿Mm? Pero no lo mezcla en su declaración jurada. Respecto de honorarios de directores, recuerden que el tratamiento que se va a tomar es tanto en cabeza de la sociedad como en cabeza de las personas. Hay que mirar bien el enunciado. Cuando se pregunta por la deducción de la sociedad, no en todos los casos es necesario usar la fórmula. O sea, hay casos en los que es necesario ver la fórmula para saber el límite, hay casos en los que ustedes van a tener los datos para poder determinar cuánto es el importe deducible, tienen que leer bien el enunciado, ¿sí? En principio esta vez van a ser todas preguntas con respuesta única. El miércoles en el examen les decimos, pero en principio va a ser así. Hola Bruno, la pregunta que vos decís de la salida no documentada, si es para adquirir bienes, dice que no se debe ingresar el impuesto, pero se deduce. Sí, hay que ver qué tipo de bienes para que se deduzca. Si lo que vos compraste era un bien de cambio, no lo deducís, pero lo tratás de acuerdo a lo que la ley te dice, que cómo se tratan los bienes de cambio, lo vas a computar dentro de las existencias finales, por ejemplo, si lo tenés y luego va a ir a pasar a formar parte del costo. Ahora, si es un bien que compró, que forma parte de un gasto que es deducible, sí, será deducible y a la vez no se ingresa el 35%, correcto.
Profe, una duda de honorarios. Hay una parte en el Power que está en el campus que dice honorarios votados en exceso a lo deducido fiscalmente para un director accionista. Se deberá evaluar si corresponde aplicación de presunción de dividendos en caso de anticipos que superen lo efectivamente asignado y en casos de sueldos donde no existe efectiva prestación de servicios. ¿Eso es lo que dijimos que entra para el final? O... Claro, Micaela, muy acá. bien. Presunción de dividendos o intereses presuntos no lo vimos. Para este examen no Ok, entra para el final. Le está habíamos bien. dado para que lo vayan investigando, pero bueno, para este examen no entra, ¿sí? Ok, Para el ok. final le vamos a dejar algún videíto con alguna explicación, porque en otros años lo hemos dado incluso en la primera hora de la clase de repaso, pero con Fernando nos pareció que mejor aprovechar para todas las dudas que tengan para el examen. Está bien. Gracias. No, a vos. Hoy están más tímidos que para el primer examen. Recuerden los casos de incobrables que decía Fer. Perdón, yo tenía una sola pregunta, pero no la quería hacer porque acaban de decir que no entra, que es de diferencia de cambio, pero para no sacarle tiempo a los demás, pero aprovecho ahora. En uno de los ejercicios prácticos, una de las sociedades tenía una cuenta en el extranjero, había pedido un préstamo y le quedaba algo de dinero en una cuenta en Nueva York. Y en la solución decía que no se ajustaba la diferencia de cambio de lo que no hubiera ingresado a la Argentina, o sea, si estaba en el extranjero. Y eso no entiendo por qué. Porque el artículo que te dice que tenés que determinar la diferencia de cambio de valor de manera extranjera, la cotización al cierre, está en el título de ajuste por inflación, que es de Fuente Argentina. Y lo que es de las inversiones en el exterior no entran en el título de ajuste por inflación. Es uno de los bienes excluidos. Entonces, O sea, eh, no tiene diferencia de cambio y no tiene ajuste por inflación. Claro, no tiene ninguna de las claro, dos. exacto. Listo. Ahora tiene Pero sentido. ojo que cuando las divisas entran al país o cuando dispone de esas divisas en el exterior, sí va a generar una diferencia de cambio de fuente extranjera. Lo que pasa es que no va a tener un resultado por tenencia, si tiene un depósito en el exterior de esa moneda extranjera, ¿se entiende? Por revaluación de la cotización al cierre. Perfecto. O Eso sea, era. eso es muy importante. Si tiene un crédito o un pasivo, sí los va a revaluar y ahí va a tener una Eso sí, diferencia de cambio. eso sí. Era, Pero la la tenencia tenencia de moneda en un banco. depositada, Sí. claro, la tenencia depositada está muy buena tu pregunta, porque diste en una diferencia que hay entre fuente argentina y fuente extranjera, ¿no? Claro Y que eso tiene que era, ver con me esto. pareció raro. Muy bien. Bueno, Mira, aporta tu pregunta a los efectos del ajuste por inflación impositivo, a los efectos del examen. Por supuesto que está muy buena, aunque el tema no entre. Así que, claro, pero sí toca porque no tiene, claro, como de fuente extranjera no tiene ajuste por inflación impositivo, que eso no me había dado cuenta. bien, está muy bien. Gracias. No, Tiene a su vos. origen también en la creación del ajuste por inflación impositivo, cuando en ese momento se crean las normas, no estaba todavía las normas vinculadas con lo que es renta mundial, solamente se tributaba en Argentina el concepto de como fuente, ¿no? Todo lo que sucedía dentro del país. Entonces, al no tener ese concepto es que por eso se excluye en el ajuste por inflación, nunca se modifica y razón por la cual tampoco se graba esa diferencia de cambio por el resultado por tenencia. Sí, algunos autores lo critican porque sí hay diferencia de cambio en otros casos, ¿no? Como te decía, en créditos, en Claro. pasivos, entonces, bueno, pero bueno. Eh, hay varios temas conflictivos en el ajuste por inflación que nosotros no vimos, ¿no? Que tienen que ver con lo que dice Fernando, que no se fue adecuando la ley
en el título de ajuste por inflación, a la vez que sí se fue adecuando el resto de la ley al paso del tiempo, ¿no? Así que muy bien, hay una pregunta ahí también, no sé Gracias, si querías profesor. preguntar algo más, Adrián. No, muchas gracias, profesor. No, vos. Ahí Cristian pregunta si en el parcial vamos a tener que hacer cálculos de bienes personales. No. Lleven calculadora igual, porque por ahí para el ajuste por inflación, como les decía, tienen que hacer, no el ajuste por inflación, qué boba. Honorario. Los honorarios, gracias. Lo del ajuste por inflación no, lo de honorarios de directores, por ahí tienen que hacer algún cálculo, entonces lleven calculadora, algún cálculo como los ejemplos que vimos en clase, ¿no? En las clases de teoría y técnica. Bienes personales es la parte técnica, sin ejemplos numéricos, digamos. Y en En el general lo que parcial, tiene que ver con valuación, ¿no? claro, sí, lo que se haya visto de evaluación de los distintos bienes, lo que se haya visto de objeto, de lo que se haya visto en clase de esos temas, ¿no? De bienes personales. Pero sí pueden necesitar calculadora igual, y como el teléfono celular no se puede usar, está bien la aclaración de que lleven la calculadora, ¿no? Aunque no la tengan que usar para hacer cálculos de bienes personales, quizás para honorarios de directores sí. Profe, en cuanto a las deducciones de deudores incobrables, la parte de la constitución de fondo de previsión la profundizamos para la parte de este parcial. La constitución de la previsión a los efectos de la teoría se dio, pero no se va a profundizar a los efectos de este examen, ¿sí? Ok, perfecto, Es para gracias. que sepan que exista, pero digamos que no se va a profundizar en el examen en lo que es el sistema de la previsión. Sí, tienen que ver todos los índices de incobrabilidad, de escasa significación, todo lo que está en el 217 del decreto, ¿no? Todas esas cuestiones que se tienen que dar para la deducción de los incobrables reales. Sí, 217 del decreto, ¿no? Hola, buen día. Bien, Quería, Florencia. quería hacer una pregunta respecto a lo del agro, que ya lo habían hablado hace un ratito. No me Escucho queda muy bajito, ¿vos escuchás, Fer? Bajito también, sí. Intento hablar más alto, estoy un poco sin voz, por eso me sale así. Ah, pobre. No me queda clara la diferencia entre evaluar vientres y evaluar, por ejemplo, las reproductoras hembras como bienes de uso, digamos. O sea, no entiendo la diferencia, porque entiendo que ambas se usan para reproducir, entonces me genera esa duda. Claro, cuando son vientres, del artículo 57 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, inciso C, cuando son vientres son bienes de cambio, ¿sí? Son considerados bienes de cambio. Pero cuando son reproductores hembras de raza o reproductores machos en general, ya sea de rodeo general o puros por cruza o de pedigrí de raza, digamos, los machos pueden ser de raza o no. Y las hembras cuando son de raza, puros por cruza de pedigrí, en ese caso tienen el tratamiento de bienes de uso, se puede amortizar el costo. O sea, ¿sí? Por lo general se le da una vida útil de 5 años y se amortizan cuando son adquiridos, ¿sí? Con lo cual ahí tenés una diferencia importante.
Las que están en el inciso C del artículo 57 son bienes de cambio, son las hembras que no son de raza, ¿sí? Que no son de pedigrí o puros por cruce. Ah, ok, perfecto. Era eso, era que fueran o no fueran de raza, digamos. El cambio Claro. era. Ok, buenísimo. Y si son bienes de cambio, quiere decir que las pueden vender. En A cambio, ver, si tienen como... sí, a ver, si son bienes de cambio, a ver, están destinadas a reproducción, pero después de que termina su función de reproducción, en general también suelen ser vendidas, ¿sí? En los establecimientos de cría, por más que se críe, en definitiva, el productor cría para luego en algún momento vender, ¿sí? Salvo Claro. que sea un tambo, pero en general el establecimiento los tiene para la venta. Cuando los tiene destinados a reproducción, ahí pueden llegar a ser bienes de uso o pueden llegar a ser bienes de cambio, pero de todas formas están destinadas a cumplir esa función reproductiva, pero vos lo vas a evaluar junto con las existencias, está en el inciso C del artículo 57, las hembras que no son de raza, ¿sí? La evaluás al valor que tenía al inicio, la categoría a la que el vientre pertenece al cierre, ¿no? Si al inicio del ejercicio el vientre era vaquillona y pasó a ser vaca, vos te fijas a qué valor estaba al inicio la categoría vacas y a ese valor evaluás esa vaca al cierre, ¿sí? Vas, Perfecto. por más que diga coeficiente aplicar, ustedes saben que lo que es bienes de cambio siempre se aplica el coeficiente 1. Y se evalúa de esa manera dentro de tus existencias de bienes de cambio, ¿sí? Y en algún momento se venderá, pero por ahora la tenés afectada a la reproducción. En cambio, los otros no entran dentro de las existencias finales. Es un bien de uso que le computas la amortización. Genial, gracias. No, por favor. Ahí tenemos una pregunta también en el chat de Nahuel que dice, sobre el tema de honorarios directores, para este parcial también tenemos que tener en cuenta el límite global, el tramo 1 a la hora de calcular el tope. Sí, en el caso que ustedes para el parcial práctico lo que analizamos fue tomar solamente el tramo 1 de la escala del límite global. Seguramente no le volvamos a pedir un cálculo del límite global porque ya fue evaluado en el parcial práctico, pero en caso de que haya, tomaríamos también el primer tramo. Claro, sí, van a tener que determinar el límite 1, o sea, el límite del 25% de la utilidad contable, una vez deducido el impuesto a las ganancias calculado conforme a la ley, van a tener que determinar ese límite global, también determinar el límite de 12.500 por director y en su caso, no vamos a tomar todos los incrementos que hay para los distintos tipos de sujetos, sino que para simplificarlo, si hay que usar la fórmula, se usa primer tramo, y si hay que usar el límite fijo, usamos los 12.500 por director. De los dos límites se toma el mayor, pero nunca más que lo efectivamente asignado. Y tienen que fijarse en qué periodo se deduce. Y tienen que fijarse si realmente hace falta usar la fórmula, van a usar el tramo 1, o si en el tema que les toca hace falta o no usar la fórmula, lo pueden determinar igual con los datos que tienen. ¿Qué más? Y la fecha es muy importante, ¿no? ¿En qué ejercicio se deduce? Porque tiene que estar aprobados antes del vencimiento de la declaración jurada de la sociedad, asignados en forma individual para poder deducirlos en el ejercicio en el que corresponden, si no, se deducen en el ejercicio en que se asignan, ¿no, Fer? Correcto. Ahí Bruno nos escribe, dice que en el A por I se incorpora el 100% a partir de los ejercicios iniciados o cerrados a partir del 31 de diciembre 2021. Ya el ejercicio 31 de diciembre 2021 se va a considerar al 100% el cómputo del ajuste por inflación impositivo. Sí, los cerrados a partir del 31 de diciembre del 21. Muy bien. A mí me quedó una duda, sigo con honorarios.
que la tengo en realidad desde la práctica, pero bueno, igual ya sería tarde. En el caso de los sueldos por funciones técnico-administrativas de los directores y los honorarios que se le pagan a los síndicos, eso sí se deduce cuando se paga, ¿no? No es como el caso de los dividendos. Ahí hay que separar. Ah, ok. Los honorarios de los síndicos tienen Sí, la misma criterio de imputación que los honorarios de directores. El mismo criterio de ok. imputación, pero no tiene límite. Se Claro, deducen no al tiene tope. 100%. Pero tiene que esperarse que estén aprobados para poder deducirlo. Ok. O sea, igual que los directos. Pero el tema de los sueldos y honorarios por funciones técnico-administrativas, sí, por otras cuestiones que no sean por la función de dirección propiamente dicha, los sueldos y los Sí, honorarios, ahí va con el criterio general, que es cuando se devengan, ¿sí? claro. De todas formas, hay fallos, Micaela, está muy buena tu pregunta. Hay fallos que dicen que debe cumplirse con lo que establece la ley de sociedades al respecto, ¿no? Y si llegado el caso tuviera que estar aprobado según la ley de sociedades, habría que cumplir con eso, ¿sí? Para poder deducirlo. Ok, gracias. A vos. Continuando con honorarios, si dejamos de lado el punto de vista de la empresa y pasamos al del director propiamente dicho en su declaración jurada, estos serían grabados, salvo en esos casos donde lo asignado es mayor al tope y hay como un excedente que es no computable o algo así puede ser, ¿no? Claro, ahí querías hablar vos, Fer, me pareció No, que te... dale, dale, dale. Dale, no hay problema. Ahí, Florencia, lo que hay que hacer es, ya que dijimos que estamos en el primer tramo de la escala, es más fácil hacer la comparación, ¿no? Si ahí, por ejemplo, vamos a hacerlo con 100 pesos, vamos a hacerlo fácil, por favor, para hacerlo mentalmente, ¿sí? Si ahí, entre los dos directores, aprueban 100 pesos de honorario, pero la sociedad solamente pudo deducir 80, ¿no? Por aplicación del tope. Me queda un excedente de 20. Si la sociedad pagó 15 de impuesto, perdón, si la sociedad tiene una ganancia neta sujeta a impuesto de 15, ¿sí? Yo digo, bueno, la sociedad no pagó impuesto por esos 20 que no pudo deducir, solamente pagó por 15. 15 van a ser no computables para los directores, ahí si los dos cobraron los mismos son 7,50 para cada uno, no computable, y los otros 5, 2,50 para cada uno, pasan a estar grabados también porque la sociedad no tributó, tributó solo por 15, no por 20. Entonces esos 5 hay que dividirlo por 2 y sumarlo a lo grabado que tiene cada director. ¿Se entiende, Florencia? Sí, perfecto. Era O sea, para comparo corroborar. con la base de cálculo de la sociedad, del impuesto, ese excedente no deducible. Los 20 con los 15, que es la ganancia neta sujeta a impuesto, el resultado impositivo de la sociedad. ¿Sí? Si la sociedad tributó por 20 o más, todos esos 20 van a ser no computables para los directores, 10 para cada uno. Pero yo te puse el ejemplo donde la sociedad no tributó por los 20, tributó menos, tributó sobre 15, por ejemplo, porque aplicó un quebranto de años anteriores por algún motivo, ¿sí? Entonces, tributó sobre 15. Hay 5 sobre los que la sociedad no tributó. De los 15 van a ser no computables porque ya tributó la sociedad, 7,50 para cada uno si los dos cobran el 50%, ¿no? Y los otros 5, 2,50 para cada uno, va a estar grabado junto con los otros 40 pesos que tiene cada uno de honorario, porque yo dije asignó 100, o sea, 50 para cada uno. ¿Cómo le queda en ese ejemplo a cada director? Como la sociedad dedujo 80, le queda 40 grabado para cada director. Y después vemos cuánto es la ganancia neta sujeta a impuestos, 15. ¿Cuánto era el excedente? 20. Bueno, de esos 20, hay 5 que no pagaron en cabeza de la sociedad. Tienen que pagar los directores, 2,5 para cada uno. Ahí tenemos 42,5 cada director va a tener grabado.
y 7,5 cada director va a tener no computable, que son los 15 dividido 2, y ahí sumando los 42,5 más los 7,5 no computables, cada director tiene 50 en su declaración jurada, ¿sí? 42,5 grabado en cuarta categoría, en el ejercicio en el que se lo asignan, en forma individual, y los 7,5 como no computables en la justificación patrimonial, en columna 2. Gracias. No, de nada. Si la ganancia neta sujeta a impuesto a la sociedad hubiera sido de 30, ahí tenés 40 grabado para cada director, que es lo que la sociedad dedujo, y 10 no computable para cada director. ¿Sí? O sea, Claro. otro ejemplo. Genial. Bien, Gracias. a vos. Yo voy cortando, chicos, los dejo en buenas manos. Gracias, Muchas Claudio. Después nos gracias. hablamos. A vos. Nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos. Tengan en cuenta también que tenemos el concepto de gastos de representación, que puede llegar a ser algún ajuste en los balances fiscales. ¿Cuándo aplicamos el concepto de gasto de representación? Eran gastos relacionados a la ubicación y a la imagen de la empresa. Sí, podemos ahí precisar un poquito más la definición, porque digo, si es un gasto de una imagen, puede ser un gasto publicitario, y en realidad no Pero es ese un no gasto. está incluido. Claro, no sería un gasto de representación porque es algo que hace a la empresa. En general, el gasto de representación es cuando yo genero algún gasto donde trato de representar a la compañía fuera de la organización, ¿sí? Algún agasajo a algún cliente, algún viaje, algo que me permita potenciar por ahí el nivel de cliente que tengo. ¿Y cómo es el tope, Micaela? Es el 1,5 Sí. de... Siempre me olvido la palabra. Las remuneraciones. De las remuneraciones, menos las gratificaciones. Menos las gratificaciones. Y esas remuneraciones son devengadas, pagadas. Pagadas. Son las remuneraciones, Catalina, pagadas, correcto. Menos las gratificaciones extraordinarias. ¿Qué pasa con los beneficios sociales? Si yo les entrego a mis empleados en relación de dependencia beneficios, no sé, la cuota de un gimnasio, le pago internet para que trabaje en home office, les pago no sé, alguna atención por el día de cumpleaños, ¿eso tiene algún tipo de limitación para la deducción cuando son empleados en relación de dependencia? Son deducibles siempre y cuando se hayan abonado antes del vencimiento de la declaración jurada. Exacto, y no tienen ningún tipo de tope, ninguna restricción en ese sentido, salvo que estén documentados y pagados antes del cierre. Una consulta con respecto a los créditos de escasa significación, porque habíamos visto un ejercicio donde el importe que tenía que ser menor a 45.000, pero según lo que yo tengo en mis apuntes es 140.000, pero hay una fecha, o sea, hasta la que cuentan esos 45 y no recuerdo cuál es. La fecha es 1 de julio. Como bien vos decís, antes de esa fecha los importes eran de 45.000 pesos y hoy cambió, el nuevo monto es 140.000 pesos.
O sea, del 1 de julio en adelante es 140.000. Exactamente, los ejercicios cerrados a partir de esa fecha. Perfecto, muchas gracias. Estaba mirando acá en el 136. Se modificó. Sí, correcto. Si vos vas a la separata de Repar en la página 143, tenés la llamada número 2, que te dice que a través de tal resolución se modifican los importes y que la última se fija a partir del 1 de julio del 2022 en 140.000 pesos el importe total de cada crédito, cualquiera sea la actividad involucrada. Entonces, a partir de esa fecha, el monto es 140. Por ahí en los ejercicios tuviste en un ejercicio 45 y en otro 140, justamente por la fecha de cierre de ejercicio que te daba el caso práctico, ¿no? Claro, me parece que cerraba el 30 de junio. Sí, sí, Pues, sí. okay. Gracias. De nada. Es el artículo 217 del decreto reglamentario. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Me surgió una duda cuando estaba leyendo el tema de la imputación en el ejercicio fiscal para el tema de los honorarios, que Sí. el artículo, si no me equivoco, era el I del 91, mencionaba que tenían que estar asignados antes del vencimiento de la presentación de la AJ para los honorarios de ese ejercicio, que si no estaban asignados antes del vencimiento y pasaban al siguiente, no se tenían en cuenta los 5 meses hasta la presentación. Eso no me quedó claro. Bien. En este caso, para la sociedad, para poder deducir ese honorario, tiene que estar el honorario votado y aprobado y asignado antes del vencimiento de la declaración jurada. Suponete que vos tenés un cierre 31 de diciembre, ¿no? Para hacerlo más fácil. 31 de diciembre vos cerrás ejercicio y tenés entre 4 y 5 meses para hacer los estados contables, someterlos a una asamblea, aprobarlos y demás. En general, todo vencimiento de impuesto a las ganancias es a los 5 meses. Es decir, si cierro diciembre, en general el vencimiento de la declaración jurada de ganancia es alrededor del 10-15 de mayo. ¿Sí? Entonces, si esa sociedad que cerró el 31 de diciembre de 2022 vota y asigna honorarios que son aprobados antes del vencimiento de la declaración jurada, esos honorarios al directorio van a ser deducidos en la declaración jurada del 2022. ¿Sí? Sí. Suponete que vos tratás en forma tardía esos estados contables y en vez de aprobarlos en mayo, los aprobás en julio. Entonces, el monto del honorario, de acuerdo a los topes, calculado con ese balance del 2022, recién lo vas a poder reducir en el 2023. ¿Sí? Tal vez en el 2023 te dé para deducir los honorarios del 2022 más los propios del 2023. En eso no hay problema. Lo importante es que vos para deducirlo en la sociedad estén aprobados antes del vencimiento de la declaración jurada, del impuesto a las ganancias de la sociedad. Claro, o sea, eso es lo súper claro. Lo que me generaba duda era un caso donde, no sé, honorarios del ejercicio 2022 no se asignaron antes del vencimiento
de mayo 23, tampoco se hace durante el 2023 y se hace en el periodo de 5 meses, que sería de 2024. En el artículo dice que no se tienen que tener en cuenta esos 5 meses, o sea que pasarían al ejercicio que cierra recién en diciembre del 24. Eso es lo que entendí. Exacto. ¿Por qué? Porque a vos lo que te interesa son los primeros 5 meses para ver si son deducibles o no en el ejercicio que vos estás cerrando. Todo honorario que se vote después de esos 5 meses directamente se van a descontar en el periodo fiscal en el cual son, entre comillas, aprobados. Entonces puede ser en el 2023, en el 2024. Ahora, lo que sí tenés que tener en cuenta que los límites y los topes siempre va a ser con el balance 2022. Por más que vos lo apruebes en el 2024, no tomo el balance 2024 para el tope, ¿sí? Del 25% de la utilidad contable. Siempre tengo que tomar mi balance base al cual yo estoy distribuyendo, que en este caso sería el 2022. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos honorarios que vos votás en el 2024 corresponden a la gestión o al ejercicio 2022. Vos en el acta de directorio tenés que decir a qué ejercicio corresponden esos honorarios que estás votando. Claro. ¿Queda claro, Juan Manuel? Sí, súper claro. Ok. Entonces tengan en cuenta que para lo que tiene que ver con la persona humana, el director, ¿cuándo los voy a reconocer en la declaración jurada? Bueno, cuando están efectivamente asignados y en forma individual. Entonces, si están asignados en mayo 2023, bueno, el director los va a reconocer en la declaración jurada del periodo fiscal 2023. Si fueron asignados individualmente en el 2024, el director los reconocerá en su declaración jurada periodo 2024. Una de las preguntas que yo les dejé en el foro, en mi curso, yo les preguntaba si ustedes tienen que hoy constituir una sociedad comercial y buscar un cierre de ejercicio, la mayoría siempre opta por elegir 31 de diciembre. Después cuando ustedes empiecen a tener la práctica van a tratar de buscar sociedades que tengan otra fecha de cierre distinto para que en todos los vencimientos no les caigan en mayo. Entonces, ¿cómo yo elijo el cierre fiscal de una sociedad? Y bueno, muchas veces depende por ahí de la actividad. Cuando es actividad agropecuaria, en general se suele elegir un cierre junio, porque es después de haber vendido determinado tipo de hacienda. Entonces, en una actividad agropecuaria es muy fácil un cierre junio. Una empresa que se dedica, no sé, a vender electrodomésticos, lo típico es que pueda cerrar su ejercicio en el mes de septiembre. ¿Para qué? Para hacerlo antes del Día de la Madre. Entonces va de esta manera en los primeros ejercicios difiriendo parte de esa utilidad. Entonces van viendo hitos o cierre importante para la fecha de cierre de ejercicio. ¿Qué cierre de ejercicio ustedes elegirían en el cual puede haber una mayor distancia entre el momento que la sociedad deduce el honorario y el honorario queda alcanzado en cabeza del director? ¿Cuál sería la fecha más óptima para deducir en la sociedad el honorario al directorio y, por otra parte, postdatar lo máximo posible el reconocimiento de ese honorario al director en cabeza de la persona humana? ¿Qué fecha elegirían? Calculo que 31 de agosto para el cierre de la sociedad. ¿Por qué harían 31 de agosto? Y ¿Cómo harían el análisis? La respuesta es correcta. Porque si yo cierro el 31 de agosto y va a vencer al quinto mes, me caería 10, 15 de enero. Y si me cae Correcto. 10, 15 de enero, el director lo está cobrando 10, 15 de enero, pero él recién va a pagar en mayo del otro año. Tiene 1 año y medio de inflación para que le impacte mucho menos si él tenga la plata antes. Exactamente. Entonces, si la sociedad cierra el 31 de agosto del 2022 y asigna y aprueba los honorarios el 10 de enero del 2023,
la sociedad los va a poder deducir en agosto del 2022. ¿Por qué? Porque es antes del vencimiento de la declaración jurada. Ahora, yo, director, que recibo individualmente ese honorario y que lo recibí el 10 de enero del 2023, lo voy a estar asignando en mi declaración jurada personal del año 2023, que me va a vencer, ¿cuándo? En junio del 2024. ¿Sí? Entonces, ese plazo entre que la sociedad se lo deduce y el director lo reconoce como ganancia, como decía Adrián, seguramente en este caso pasó más de un año, año y medio. Entonces, ese es el mejor cierre de ejercicio para diferir el reconocimiento de la ganancia. La sociedad se descuenta un gasto que en definitiva el director va a terminar pagando un año y medio después. El único problema de las fechas 31 de agosto, que estamos brindando y celebrando el año nuevo y están venciendo los impuestos. Pero bueno, es el único problema que tiene el cierre de agosto. Bien, ¿qué otra duda, consulta, pregunta? Tenemos una pregunta en el chat. El costo computable para bienes que no sean bienes de cambio, para sujetos que efectúan el ajuste por inflación, y cuando la adquisición y enajenación es en el mismo ejercicio, no se actualiza siempre que se cumplan ciertos requisitos. Caso contrario, sí se ajusta. No entiendo hasta qué fecha se ajustaría en tal caso, ya que si la adquisición pertenece en el mismo ejercicio a la enajenación, no tendría sentido tomar la fecha de cierre ejercicio anterior al de la enajenación. Cuando nosotros tenemos bienes en los cuales se va a producir la venta, para determinar ese costo computable, lo que nosotros vamos a hacer es actualizarlo hasta el cierre del ejercicio inmediato anterior al de la venta. Como bien decía Bruno, si la compra y la venta se producen en el mismo ejercicio, ese coeficiente de actualización va a ser 1. Es como decía Bruno, no se va a actualizar porque la compra y la venta se producen en el mismo ejercicio. Entonces, cuando la compra y la venta están en distintos ejercicios, ahí actualizo hasta el cierre del ejercicio inmediato anterior. Y esto tiene una justificación de que cuando yo voy a realizar el ajuste por inflación impositivo, el valor residual al inicio de ese ejercicio lo tengo que consignar como un ajuste estático, ¿sí? Entonces, si yo vendí un bien de uso, ¿no es cierto?, voy a consignar en el ajuste estático el valor residual al inicio del ejercicio. Es como que convierto un bien no monetario, que sería una maquinaria, un bien de uso, como si fuera en un activo monetario. Por esa razón yo lo actualizo hasta el cierre del ejercicio anterior, ya que el ajuste por inflación impositivo me va a permitir corregir esa distorsión al contemplar el valor residual al inicio del ejercicio, y ahí ajustar punta a punta. No sé si, Bruno, contesté o no a tu consulta. Perdón, me perdí con la actualización en el ajuste por inflación. Cuando hago el ajuste por inflación, una vez que vendí este bien,
lo hago desde el inicio hasta el cierre del ejercicio, ¿no? No lo hago desde el ejercicio inmediato anterior, ¿o sí? En el ajuste por inflación impositivo, Sí, no, ahí vos vas a consignar el valor residual al inicio del ejercicio dentro del sí. ajuste estático y ajustás punta a punta todo el ejercicio. Ok, está bien. Vos lo único que ajustaste hasta el cierre del ejercicio anterior es la actualización del costo computable a fin de determinar el resultado impositivo de la venta. Está bien. Exacto, Bruno. Por eso, cuando la compra y la venta es durante el mismo ejercicio, los dos hechos se producen en el mismo ejercicio, el coeficiente es 1, es como que no hubiera habido esa inflación, ¿sí? No hay un mecanismo corrector tampoco en el ajuste por inflación impositiva. Perdón, profe, Sí, Adrián. me mareé con lo último ajustado hasta el cierre del ejercicio anterior. Acá en el costo computable de bienes amortizables del artículo 62 dice al costo de adquisición actualizado desde la fecha de compra hasta la fecha de enajenación. Ahí es en donde me mareo. Y dice, bueno, se le restará las amortizaciones ordinarias. Está bien, 62. Y después abajo, Algo me debo haber perdido. vos tenés bienes muebles amortizables, ¿no? Y entonces te da el inciso A, B y C, en tanto Sí. sean bienes adquiridos, bienes elaborados o bienes de cambio que afectes como bienes de uso. Y abajo dice, los sujetos que deban efectuar el ajuste por inflación establecido en el título sexto, es decir, todos hoy aplican ajuste por inflación, para determinar el costo computable actualizarán el costo de adquisición, elaboración, inversión o afectación hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior o aquel en que se realice la enajenación. Asimismo, cuando enajenan bienes que hubieran adquirido en el mismo ejercicio al que corresponde a la fecha de enajenación, es decir, la compra y la venta es en el mismo ejercicio, no deberá actualizar el valor de compra de los mencionados bienes. Gracias, perdón, me comí un párrafo. No hay problema. Ahí tenemos otra pregunta en el chat de Florencia. En el impuesto a las ganancias de una persona jurídica aplica progresividad por escala y en bienes personales aplica una progresividad por escalas y por deducciones, porque se puede deducir un mínimo no imponible. Bien, en persona jurídica hoy tenemos una progresividad por escala donde tenemos 3 tramos, 25, 30 y 35. Y saltar de un tramo al otro no me implica un cambio abrupto, como antes mencionábamos. Entonces, en la persona jurídica es una progresividad por escala. Y en bienes personales vamos a tener dos tipos de escalas. Entonces, piensen en aquellos casos donde tenemos bienes en el país y bienes en el exterior. Para los bienes en el país hay una progresividad por escala. Yo tengo distintos tramos y saltar de un tramo al otro no me implica un cambio brusco. Pero ¿qué pasa, Florencia, con los bienes que están en el exterior? ¿Qué tipo de particularidad tiene esa escala? Tiene en cuenta todos los bienes. Tiene en cuenta todos los bienes y cómo es la escala. ¿Tiene un importe fijo y un importe variable? No, solo una tasa. Exactamente, solamente una tasa. Entonces, tener un peso más de un bien a vos te hace saltar de la escala y el incremento del impuesto empieza a ser muy brusco. O sea, pasar de una escala a la otra empieza a ser un cambio bastante brusco. Entonces ahí tenemos una progresividad por clase, es decir, que saltar de una escala a otra te va a generar un incremento de impuesto bastante significativo. Y como decía Florencia, también aplica una progresividad por deducciones al tratar de aplicar un mínimo no imponible. Entonces, eso hace que los que tengan menor patrimonio paguen una tasa efectiva menor a la alícuota del impuesto. ¿Sí?
Entonces, para las personas humanas en bienes personales tenemos dos tipos de progresividad, o tres, los tres tipos, ¿no? Por escala, por escalones o clases, y por deducción. Tenemos en el chat otra pregunta de Bruno. Y respecto de las condiciones para no ajustar en bienes que no sean bienes de cambio, una de ellas es que la variación porcentual del IPC acumulado en los últimos 3 años sea mayor al 100%. Me confunde porque para no actualizar tiene que haber, para no actualizar tiene que haber hiperinflación, como que, a ver, esperen que se me trabó el chat, que me suena contradictorio. No es que sea contradictorio, Bruno, sino que el artículo está redactado en una forma que parece confusa porque está redactado por la negativa. Entonces, esos 3 años del promedio de la inflación, en principio había otros porcentajes, y ya a partir del 4.º año que se vuelve a restaurar el ajuste por inflación, te hace hacer un promedio de la inflación de los últimos 3 años. Si esa inflación acumulada de los últimos 3 años supera el 100%, vos en ese caso vas a poder aplicar el ajuste por inflación impositivo. Obviamente, cuando esos niveles de inflación desciendan, tal vez el ajuste por inflación impositivo no se aplique. ¿Sí? A esto me refiero a que vamos a tener que tomar siempre en cuenta la variación de los últimos 3 ejercicios. Entonces, si la sumatoria acumulada de esos 3 ejercicios de la inflación es más del 100%, no por año, sino en la sumatoria de esos 3 años, se aplica el ajuste por inflación impositivo. Si en algún momento esto desaparece, este indicador, bueno, el ajuste por inflación impositivo no se va a estar aplicando. Entonces, con que tengas una inflación del 33,33% por cada año, ya aplicarías la norma de ajuste por inflación impositivo. Ahí tenemos otra pregunta de Santiago en el chat que dice, en el caso de establecimientos mixtos de cría invernada, solamente se evalúa con el método CERA, costo estimativo por revaluación anual, la hacienda adquirida, y después el precio en plaza funciona como límite, o toda aquella hacienda que vaya a ser destinada a la venta. Vos acá en establecimientos mixtos, es como bien vos decís, vos tenés 2 tipos de actividad distinta. Uno es la cría para la posterior venta y otra es la actividad de invernada o de engorde, ¿sí? En la invernada vos lo que vos buscás es engordar esos animales y vender, ¿no es cierto?, el quilaje. En la cría lo que buscás es la reproducción de esos animales.
Entonces, cuando hay cría, voy a evaluar ese establecimiento a través del método CERA, costo estimativo por evaluación anual. Ahora, si mi actividad es exclusivamente la del engorde de esos animales para vender cantidades de kilo, directamente voy a aplicar precio en plaza, o mejor dicho, el precio en el cual yo acostumbro a vender el producto, menos los gastos necesarios de la venta. Pero yo tengo que separar la hacienda y tengo que llevar como si fueran dos sistemas de inventario, cuáles de esos animales están afectados a cría y cuáles están afectados a invernada, y darle a cada uno la evaluación que corresponda. Sí, voy a tener que tener como dos papeles de trabajo para la determinación del método. Yo tengo que poder identificar cuáles de esos animales están destinados para la cría y cuáles de ellos están destinados para la invernada. En general, todo lo que tiene que ver con establecimiento de cría, hay como planillas de seguimiento de esos animales, en los cuales van pasando de categoría o de estadio. Novillo de 1 a 2 años, novillo de 2 a 3 años, ternero, novillo, vaca, vaquillón. Entonces tenemos que ir haciendo como el seguimiento, y eso un ingeniero agrónomo es el que nos va diciendo cuál es la categoría que tenemos para cada uno de esos animales. Lo mismo tenemos que llevar como un registro de nacimientos, de decesos o muertes de cada uno de los animales, para llevar el conteo de ese stock, como así también el cambio de esa categoría. Acá sigue preguntando, dice, es decir, que si tengo un animal criado en el campo, este ejercicio lo voy a destinar a la venta, pero que lo afecté a cría anteriormente, se evalúa como cría igualmente. En general, la actividad agropecuaria, quien se dedica a esto, una vez que le asigna un tratamiento al animal, lo tiene destinado a ese fin. Entonces es como que en general siempre va a ser o de cría o de invernada. Es difícil que un animal, por el tipo de producción y demás, se cambie, ¿no es cierto?, el estadio. Entonces yo puedo tener un animal de invernada y venderlo, o puedo tener un animal de cría y venderlo. Eso no me hace cambiar el tipo de establecimiento, sino básicamente cuál es el objetivo que yo quiero obtener. En una invernada prácticamente es un crecimiento, un engorde rápido del animal y una rápida venta. En cambio, en la cría está apuntado más hacia largo plazo, ¿no es cierto?, a la reproducción de esos animales. Entonces, en general es difícil que un animal se permute. Si así fuera, porque cambia el destino, bueno, el nuevo animal que pasa al nuevo establecimiento lo tendré que evaluar dentro de las existencias finales con el método CERA o el método costo en plaza que corresponda.
Profe, ¿le hago una consulta? Sí, adelante. No tanto para de repaso para el miércoles, sino del jueves. El jueves tenemos la clase normal para entrega de notas. Sí, la clase va a iniciar a las 10 de la mañana. Sí, por lo general nos juntamos con Claudia entre las 9 y las 10 para revisar algún parcial que tengamos duda, los cierres generales de las notas. Así que las notas se van a leer en cada una de las aulas que tenemos habituales a las 10 de la mañana. ¿Sí? El día lunes siguiente vamos a tener el recuperatorio. El miércoles tenemos una clase virtual que va a dar Romina Franco de retenciones de cuarta categoría, y el jueves de la semana siguiente es el examen final. Perfecto. ¿Sí? Graciela, los temas. Los temas son todos los que vimos durante esta segunda parte. Recordá que también va a incluirse el tema de costo computable, salidas no documentadas, que era lo que nosotros les habíamos dejado en el campus para que ustedes leyeran. La parte de principios constitucionales, que tienen un video de las clases de cuatrimestres anteriores. La parte técnica de bienes personales. ¿Sí? Más allá de los temas propios de la tercera categoría, como honorarios al directorio, deudores incobrables, la deducción general de gastos, o las deducciones de tercera categoría. Profe, una consulta con respecto a lo que son principios y fallos. Sí. Los fallos que tenemos para leer, o sea, son, o sea, en el parcial, ¿qué se apunta? A tenerlos como modo ejemplificativo para ver qué fallos, qué principios son los que están afectados, o tenemos que saber qué pasa en cada fallo y explicarlo. O sea, nos van a preguntar, por ejemplo, fallo Candy. Claro, Eh, ahí tenés que saber básicamente cuál era el objeto del impuesto, qué era lo que se cuestionaba. En Candy lo que va a tocar es el principio de legalidad y no confiscatoriedad, en el cual una persona, una empresa, que es la empresa de los lavarropas Candy, decía que si aplicaba el ajuste por inflación impositivo, le daba una determinada confiscatoriedad, más del 51%, en el cual hacía que su impuesto sea confiscatorio, ¿no es cierto? Entonces, la empresa había decidido aplicar el ajuste por inflación impositivo. Lo logra demostrar a través de una pericia, y la Corte Suprema le da la razón, donde ese impuesto asume una parte sustancial de su ganancia, de su renta, por no aplicar el método del ajuste por inflación. Entonces queda vulnerando ese principio de legalidad, ese principio de no confiscatoriedad o de propiedad privada. ¿Por qué? Porque el impuesto, por no aplicar ese método, se llevaba una parte importante de la renta. Entonces falla a favor, ¿no es cierto?, del contribuyente. Entonces lo que vos deberías saber es el nombre del fallo, el objeto principal, qué es lo que está tratando, cuál fue el resultado final y qué principio constitucional está vulnerando cada uno de esos fallos. Perfecto, muchas gracias. Sí, esa era mi duda, porque no sabía si tenía que saberme, por ejemplo, el nombre del fallo y el principio que está vulnerado, o Eso simplemente era para ejemplificar. Pero perfecto, muchas gracias. no, ahí te recomiendo eso, que te hagas como un listado de los fallos, cuál es el principio que está afectado, y básicamente tener una noción mínima de lo que se cuestionaba como tema de fondo, ¿no? Sin entrar por ahí en el detalle finito, pero sí en concepto general. Genial, muchas gracias. Florencia también nos escribe ahí en el chat, donde dice: en el PowerPoint de bienes personales hay toda una parte que habla de repatriación, en la clase no vimos, también entra para el examen. A ver, la repatriación es un procedimiento puntual en el cual, para yo evitar tener que liquidar bienes que tengo en el exterior a una alícuota más agravada, lo que la ley me permite es repatriar parte del dinero que yo tengo en el exterior, al menos un 5%, y dejarlo depositado en una cuenta bancaria acá en el país, desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre.
Entonces, eso hace que la alícuota que yo aplique a los bienes del exterior sea la misma que aplico para los bienes en el país. Entonces, de esta manera lo que hago es evitar esa sobrealícuota o sobretasa que tengo. Pero la condición para eso es repatriar al menos el 5% de los bienes que tengo en el exterior, transferirlos a la Argentina, dejarlos depositados en una cuenta especial y poder retirar los mismos al 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? Entonces, la repatriación sería una especie de evitar pagar una sobretasa para los bienes que tengo en el exterior. Si yo traigo nuevamente a la Argentina el 5% de mis bienes en el exterior, ya sea porque tengo en una cuenta bancaria o porque realicé la venta de alguna inversión financiera. ¿Sí? La principal crítica que se hace a ese método de cómo está redactado es que si yo en el exterior tengo todo inmuebles, no puedo hacer ninguna repatriación porque no tengo cuenta bancaria, ¿sí? Llevando al extremo que lo único que tenga sean bienes inmuebles. Entonces, como que estaría impedido de efectuar una repatriación al no tener dinero disponible en el exterior. Profe, ¿el tema de las notas cómo es? ¿Se promedian las 4 notas para promocionar o tenés que tener Sí, más de 7 en las 4 parciales? no, se promedian las 4 notas. Ok, Nosotros el día jueves les vamos a decir cuál es la situación de cada uno, obviamente que promociona, y el que no le vamos a decir si recupera para ir a un final, si recupera para promocionar. Lo que tienen que tener en cuenta, que ya creo que a esta altura lo saben, que la nota del recuperatorio reemplaza la nota del examen, ¿sí? Parcial. Luego se vuelve a hacer el promedio y ahí nos da la situación final, si la persona promocionó o si va a final. Nosotros les vamos a decir cuál es el examen que tienen que recuperar y qué notas se tienen que sacar. ok, muchas gracias.
Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Sí, ok, perfecto. Digo, bienes de cambio, ahí están preguntando en el chat si en bienes personales puede llegar a entrar repatriación. Digo, me parece que tenemos otros temas como para evaluar antes que la repatriación, si bien ustedes lo tienen en el PowerPoint, digo, pero evaluación de inmuebles, evaluación de rodado, en qué casos se pueden deducir pasivos, digo, hay otros temas más importantes que la repatriación, pero es un tema que forma parte de la liquidación de bienes personales. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada la clase de repaso. Nos vemos el día miércoles. Yo me quedo, si quieren, 5 minutitos más por si alguno tiene alguna duda o consulta. Y ya damos cierre a la clase. Y después volvemos a subir el video de la clase de repaso como hacemos siempre. Muchas gracias, profe. De nada, que esté muy bien. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Adrián. Chao, hasta el miércoles. Chao, nos vemos hoy.